Vale, en nuestra segunda ponencia es una profesional también súper válida, Natalia Samperiz. La verdad es que la conozco desde hace muchos años y quién nos diría que estudiamos juntas en la misma universidad, que hoy coincidiríamos en el escenario de Zaragoza Activa. La verdad es que es una persona que admiro mucho su trayectoria, principalmente porque igual que vosotros estáis sentados ahí, que ahora estáis aún estudiando, ¿no? Pues luego muchos de vosotros a lo mejor ocupáis pues sitios como este, ¿no? En empresas grandes, en eventos, con lo cual la verdad es que es un aliciente muy, muy grande el poder tenerla y sobre todo pues ver esa gente joven, ¿no? Que al final las cosas, a lo mejor dentro de 10, 15 años, ¿no? Dices, pues resulta que estoy en un nivel muy alto, ¿no? de mi sector. Ella es cofundadora de la empresa de Semántica. Es una agencia de marketing digital especializada sobre todo en la optimización de campañas PPC. Además es también docente desde 2014 en Google Activate. Y además su iniciativa de Google España para formación en marketing digital. Con lo cual, la verdad es que es un placer poder disfrutar de esta tarde con ella. Os aconsejo que sacáis el máximo partido, aunque es poquito rato. Y lo mismo, si tenéis cualquier pregunta, pues aprovechar, ¿de acuerdo? Pues sin más, no le ocupo más a Natalia. Bienvenida y le damos un fuerte aplauso. Bueno, pues muchísimas gracias, Aroa, por la presentación y por haberme invitado a estar aquí hoy con vosotros, que la verdad que estoy encantada de poder venir este ratito a compartir un tema pues que ahora es bastante tendencia y que, bueno, vengo, os confieso, con mucha ilusión y también con un poco así como de responsabilidad, porque vamos a hablar de un mundo sin cookies, que es un tema, el cookieless, es un tema tendencia, pero es un tema sobre todo de futuro y que hay cosas que sabemos, que son certezas, pero hay otras muchas pues que intuimos, que son cosas que creemos que van a ir por un camino, pero no lo sabemos a día de hoy a ciencia cierta, ¿vale? Entonces, bueno, yo os quiero contar mi punto de vista de cómo trabajamos en marketing digital con las cookies todavía a día de hoy y qué significa esto exactamente de un mundo sin cookies que bueno, en realidad no las vamos a perder todas. Ya vamos a ver en qué consiste exactamente. Bueno, lo primero, para los que no me conozcáis, soy Natalia Samperiz, ya me ha presentado Aroa. Soy directora, fundadora y chica para todo en Semántica. Somos una agencia de marketing digital que nos dedicamos principalmente a publicidad digital y analítica web. Entonces, bueno, esos somos algunos de nosotros, somos unas 30 personas en el equipo y trabajamos pues, con distintos clientes de e-commerce y de negocios digitales, ayudándoles principalmente pues eso, a captar tráfico cualificado mediante campañas de pago y ayudarles a entender mejor pues, sus datos de analítica web para, en definitiva, tomar mejores decisiones de negocio. Así que, bueno, trabajamos con un poco las principales herramientas de marketing digital en el ámbito de la publicidad y de la analítica, como pueden ser pues, Google Analytics, que seguro que muchos de vosotros la utilizáis. ¿Cuántos de aquí utilizáis Google Analytics? Si tenéis algún blog, alguna web o tal, bastantes de vosotros. Y herramientas pues, como Adobe, herramientas como Meta, Facebook, Instagram, Ads, etcétera. TikTok, ¿no? Que también se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos, pues también ahí es posible hacer campañas publicitarias y otras herramientas como Matomo, que os hablaré luego un poco de ella, que quizá es la más desconocida. Entonces, bueno, somos agencia Google Partner Premier, que significa que somos una de las agencias destacadas por Google para hacer todas estas labores de publicidad digital y también certificados por Meta. Y bueno, cuando hablamos de un mundo sin cookies, pues mucha gente que trabaja en marketing digital o que se está formando en marketing digital, como quizá es el caso de algunos de vosotros, pues lo que le viene un poco a la cabeza es esto, ¿no? El apocalipsis, el fin del mundo. Porque la verdad es que llevamos muchísimos años trabajando
de una forma pues bastante similar, a pesar de que el marketing digital evoluciona muy rápido y sabéis que tenemos que estar constantemente aprendiendo y renovándonos, pero la realidad es que hasta ahora, desde hace unos 15 años más o menos, se viene trabajando de una forma muy similar en marketing digital con el tema de las cookies, ¿no? Con la manera en la que medimos el comportamiento de los usuarios, qué hace un usuario dentro de una página web o la manera en la que medimos las campañas publicitarias. Yo lanzo una campaña en Instagram, por ejemplo, que lo estaba comentando antes Fernando, y quiero saber luego si esa campaña ha tenido éxito o no ha tenido éxito. Si soy una tienda online, por ejemplo, pues si me ha generado ventas o no me ha generado ventas. Entonces, todo ese comportamiento históricamente se viene midiendo mediante cookies, ¿no? Entonces, lo primero de todo, ¿qué son las cookies? Porque todos hemos aceptado el típico aviso de aceptamos todas las cookies, ¿no? Estamos ya hartos de ver el cartel, pero yo quiero empezar explicándoos un poco qué son las cookies, qué tipos de cookies hay, qué es esto exactamente del cookieless, y luego explicaros pues, cómo va a afectar la desaparición de las cookies y ver un poco posibles soluciones y tendencias en este ámbito, ¿vale? Así que, bueno, en primer lugar, ¿qué tipos de cookies tenemos y qué es una cookie? Bueno, pues una cookie, por decirlo así de manera muy rápida, es como un pequeño archivo que se aloja en nuestro navegador cuando nosotros visitamos una página web, ¿vale? Yo entro en el periódico o entro en Facebook o entro en una tienda online y se alojan en mi navegador una serie de archivos, una serie de cookies que básicamente recuerdan que yo he visitado esa página, ¿vale? Por decirlo de una manera rápida. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay diferentes tipos de cookies. Cuando hablamos de un mundo sin cookies o cuando hablamos de cookieless, no significa que todas ellas vayan a desaparecer, porque la verdad es que sería muy difícil entender Internet tal y como lo conocemos sin cookies, por no decir prácticamente imposible, ¿vale? Entonces están las first party cookies, que son cookies de primera parte, que es cuando un sitio web, un dominio, emite, digamos, genera una cookie para uso propio de ese dominio, ¿no? Un ejemplo práctico. Yo entro en una tienda online, como puede ser Football Emotion, que los que habéis estado aquí esta mañana, pues estaba Héctor Mainar de Football Emotion, y añado un producto al carrito. Bueno, pues esa tienda online necesita cookies para recordar que yo he añadido ese producto al carrito, ¿vale? Entonces, son cookies técnicas necesarias para el funcionamiento de una página y que van a seguir utilizándose y existiendo. Luego están las cookies de segunda parte, que esto ya son acuerdos que puede haber entre dos sitios web diferentes, como por ejemplo pudiera ser entre una compañía aérea y una cadena hotelera, porque se ponen de acuerdo para, digamos, comercializar de manera conjunta un mismo producto o un conjunto de productos que tienen que ver entre sí, ¿no? Entonces, ahí ya se comparte cierta información de cookies mediante una serie de acuerdos. Y por último, las third party cookies, que son las que realmente nos interesan hoy, porque son las que van a desaparecer, en teoría, o se van a dejar de utilizar dentro de 1 año y medio, 2 años aproximadamente. Entonces, estas third party cookies, ¿qué son? Pues son cookies de terceros, de manera que cuando nosotros visitamos un sitio web, hay otro actor de por medio, otro sitio web, otra herramienta que está cogiendo las cookies de mi comportamiento en ese sitio web. Entonces, ante esto, pues la Comisión Europea, que se supone que vela por nuestra privacidad y por pues que la experiencia digital de los ciudadanos sea adecuada y no haya un abuso por parte de las grandes empresas tecnológicas, pues considera que es un abuso de nuestra privacidad, por así decirlo, ¿vale? Entonces, ha puesto freno de alguna manera al uso de estas third party cookies. Casi exclusivamente, en realidad, se van a limitar un poquito las first party y las second party, pero a las que nos afecta realmente todo esto es a las third party cookies, ¿vale? Que son cookies pues, que se utilizan mucho en publicidad digital y que tienen diversos usos que luego os voy a contar algunos de ellos para que entendáis a qué partes del marketing digital afecta todo esto. Entonces, bueno, como os pongo ahí, en teoría, estas third party cookies se van a dejar de utilizar o se van a bloquear, más bien dicho, definitivamente
en 2024 por parte de Google Chrome, ¿vale? Esta es la última noticia que tenemos y recalco esto porque es la última noticia que tenemos a noviembre de 2022, pero constantemente van saliendo noticias de cosas que dice Google, de cosas que dice Facebook, de cosas que dicen todos. Entonces, este señor tan majo de aquí, que se llama Lou Montulli y es considerado el creador de las cookies, pues bueno, nada más y nada menos se tapa ahí, que se supone que están creadas en 1994, que es cuando él las empezó a utilizar en Netscape, un navegador que seguro muchos no recordáis porque algunos no habíais ni nacido, pero bueno, fue un navegador muy famoso en su momento. Entonces este señor básicamente dijo, si las cookies de terceros estuvieran deshabilitadas, las empresas publicitarias utilizarían otro mecanismo para lograr lo mismo. Entonces cambiaríamos un problema por otro, ¿no? ¿Qué os quiero decir con esto? Hay muchas interpretaciones de ese mensaje, pero que básicamente pues, a día de hoy se ha puesto el foco en la privacidad y entonces por eso se dice que no se tienen o que no se deben utilizar esas cookies de terceros. Pero la realidad es que nos buscaremos la vida para hacer básicamente lo mismo que estamos haciendo, ¿no?, de otra manera. Entonces, probablemente surjan otros problemas. Pero bueno, yo os voy contando cosas para que vosotros mismos también pues, juzguéis qué cambio puede suponer todo esto, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo práctico para que todo el mundo entienda exactamente a qué puede afectar, como puede ser las campañas de retargeting, estos anuncios que nos van persiguiendo por internet, ¿no? De yo entro en Amazon, miro un libro y me persigue el libro, o entro en Booking, miro un hotel y me persigue el hotel. Bueno, pues estas campañas de retargeting, que son muy efectivas desde el punto de vista de la publicidad digital, utilizan estas third party cookies, porque si yo entro en Booking, por ejemplo, miro un hotel y después estoy leyendo el periódico y me sale el anuncio del hotel, eso supone que ha habido ahí ese intermediario que os digo, que puede ser Google, que puede ser Criteo, que pueden ser diferentes plataformas publicitarias que han estado analizando mi comportamiento en Booking para luego personalizar esa publicidad en el periódico, ¿vale? Entonces, con el ejemplo de una tienda online, pues sería lo mismo. El usuario entra en un e-commerce, como puede ser Football Emotion, visualiza unos productos y se va. Luego el usuario entra en Heraldo de Aragón y ve esa publicidad personalizada en Heraldo de Aragón con los productos de Football Emotion. Entonces, es esta operativa que os digo, que es un site donde el usuario tiene un comportamiento, un tercero analizando ese comportamiento y trasladando de alguna manera esas cookies a otro sitio web para la explotación publicitaria, ¿vale? Entonces, en el ejemplo práctico, pues como os digo, ese usuario tiene cierto comportamiento, ha añadido esos productos al carrito y cuando llega a Heraldo visualiza exactamente esos productos que estuvo viendo en la tienda online, ¿no? Entonces, este sería pues, un típico comportamiento que todos habréis sido víctimas, por decir de alguna manera, de este tipo de anuncios, que son muy habituales y que sería para una de las cosas en las que afectaría, por ejemplo, la desaparición o el bloqueo de las third party cookies, ¿vale? Aquí os pongo diferentes ejemplos porque suelen salir pues eso, muchos anuncios, probablemente con los productos que nosotros hemos visualizado y luego con productos que están relacionados directamente con esos que nosotros hemos visualizado, ¿no? Yo he visto 2 botas concretas, me saca esas 2 botas y luego me saca otras que son parecidas porque están en la misma categoría, porque son de la misma marca o lo que sea. Entonces, bueno, la pregunta, como os digo, es ¿cómo nos va a afectar todo esto? Yo ya os he avanzado que pues para el retargeting seguro nos afecta, ¿no? El retargeting está basado principalmente en estas third party cookies, por tanto, si se bloquean, a priori se dejaría de utilizar esta técnica publicitaria o habría que buscar otras maneras para realizarla de otra forma, por ejemplo, segmentando mediante direcciones de email en lugar de mediante cookies, ¿vale? Entonces, bueno, para entender un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque hay que poner esto en perspectiva, realmente nos vamos hasta 2018, donde salió esta regulación, la GDPR o la RGPD, que son todas siglas, la ley que regula todo el tema de la protección de datos y
ahí es donde pues, la Comisión Europea establece unas leyes, establece unas buenas prácticas de cómo hay que trabajar con todo este tema, ¿no? Entonces, Firefox, que fue un avanzado, es otro navegador, pues ya en 2019 empezó a bloquear esas cookies de tercera parte, ¿vale? Se avanzó porque, bueno, pues es un navegador que es una empresa un poco como con otra filosofía diferente. Hizo lo mismo Safari en 2020, Safari, que es de Apple, también decidió en 2020 bloquear las cookies de tercera parte ante esa legislación, ¿no? Ante esa ley de protección de datos. Y por último, Google es un poco el que se ha hecho el remolón de alguna manera y primero dijo que en 2023 iba a empezar a bloquear las cookies en Google Chrome, en su navegador. Pero finalmente ha dicho que de momento lo retrasa hasta 2024. Por eso os decía al principio que yo os cuento en qué punto estamos hoy, en noviembre de 2022, pero que constantemente van saliendo noticias y constantemente estas grandes empresas tecnológicas pues van tomando decisiones y, como bien decía antes Fernando, pues estas últimas semanas estamos con estas noticias de que han despedido a no sé cuánta gente en Twitter, en Facebook, en Salesforce, en un montón de empresas grandes. Entonces, el mundo está muy revuelto, ¿no? Que si los precios, que si una guerra, que si hemos pasado una pandemia, o sea, realmente estamos en un momento histórico un tanto peculiar y, por tanto, es difícil poder adivinar qué va a pasar en 2024, pero yo os cuento la información de la que disponemos a día de hoy, ¿vale? Entonces, bueno, aunque Firefox bloqueó ya las cookies de terceros en 2019 y Safari decidió hacer lo mismo en 2020, digamos que estas dos actuaciones han pasado un tanto desapercibidas, por así decir, porque, como veis ahí, Chrome es el líder absoluto, Google Chrome es el navegador más utilizado, estos son datos a nivel mundial, tiene el 64% de cuota de uso, ¿vale? Luego tendría Safari el 7%, Firefox el 5% y otros navegadores minoritarios el 14%, entre ellos Internet Explorer, que igual algunos ni lo conocéis, pero era un navegador muy utilizado y muy odiado. Y lo sigue siendo, yo creo, odiado. Entonces, bueno, que los navegadores minoritarios, como os digo, tomen este tipo de decisiones, pues afecta de una manera un tanto relativa, pero lo que haga Google con Google Chrome, siendo el navegador más utilizado, afecta mucho a la industria publicitaria, ¿vale? Entonces, el propio Google se verá afectado porque es juez y parte, de alguna manera, es propietario de un navegador, pero también vive de la publicidad. Google vive de la publicidad. Lo que pasa es que se van a ver afectados pues, por detrás un montón de medios de comunicación, un montón de anunciantes, un montón de actores que hay en torno a esa industria publicitaria, ¿vale? Entonces, bueno, cosas en las que nos va a afectar en el marketing digital, ¿no? El bloqueo de estas third-party cookies. Pues nos va a afectar, por ejemplo, en toda la parte de métricas publicitarias. A día de hoy podemos visualizar y utilizamos diariamente métricas de cuánta gente ve estos anuncios, cuánta gente clica en ellos, etcétera. Pues esas métricas se van a ver mucho más limitadas, ¿vale? Nos va a afectar en la manera en la que medimos las conversiones. Es decir, yo lanzo una campaña en Google Ads para que cuando alguien busca botas de fútbol en Google le aparece el anuncio de Football Emotion, llega a la tienda y compra. Yo por detrás en mi campaña de Google Ads estoy midiendo que clica en el anuncio y que compra y eso lo contabilizo como una conversión para saber de dónde viene esa venta, ¿no? Pues todo esto va a cambiar porque esas conversiones se miden de nuevo basándose en cookies, ¿vale? Entonces aquí sí que ya Google se ha anticipado y sacó hace un tiempo las denominadas conversiones mejoradas, que es en lugar de utilizar un sistema mediante cookies, mediante píxeles, pasar a utilizar un sistema que captura el email del cliente que compra el producto. De esa manera pues se asegura una identificación y una medición más eficaz y más certera que no depende de las cookies, ¿vale? Captura el email, pero ojo, eso no significa que luego ese email y esos datos personales los vaya a compartir. Lo hashea, que básicamente es lo anonimiza, y de esa manera se asegura que lo mide
sin decirte ningún dato personal del cliente, ¿vale? Entonces, en esa parte, pues yo creo que se van a salvar los trastos porque al final pues hay muchas formas de seguir midiendo ese comportamiento que no deja de ser un comportamiento dentro de un sitio web, ¿vale? Atribución. La atribución es la manera en la que asignamos esas conversiones o esas ventas a los diferentes canales. Yo tengo esa tienda online y me puedo preguntar cuánta gente viene de SEO, cuánta gente viene de mi campaña de Google Ads, cuántos vienen de redes sociales, puedo ver cuántas visitas me genera cada canal, pero también cuántas ventas me genera cada canal, que al final es lo que a mí me interesa, ¿no? Yo hago un esfuerzo muy grande en publicar en Instagram, pero Instagram está generando ventas, me genera visitas que luego generan ventas. Entonces, la atribución es lo que atribuye, pues eso, esta persona te ha conocido en Instagram, pero luego ha buscado esto en Google y entonces, pues, ¿quién se lleva la venta? Instagram, Google, la dividimos entre los dos porque los dos han tenido que ver. Entonces, esa atribución utiliza muchos modelos también basados en cookies. Analytics, bueno, pues Google Analytics también utiliza cookies, ¿no? Y también lo vinculamos con estas herramientas publicitarias y, por tanto, también se va a ver afectado. Aquí sí que Google se ha anticipado bastante y hace ya más de un año sacó su nueva versión, Google Analytics 4. Entonces, ahora mismo mucha gente está en ese proceso de migrar de Universal Analytics, que era la versión que hemos utilizado hasta ahora, a Google Analytics 4. Esta nueva versión es una versión bastante distinta y va bastante alineada pues, con esta nueva forma de trabajar que os comento, donde no vamos a tener probablemente una medición tan exhaustiva como hemos tenido hasta ahora, ¿vale? El remarketing, que ya os lo he contado, y luego pues las pujas y las audiencias, que son la manera que utilizamos para segmentar a los públicos en las campañas publicitarias, ¿vale? Entonces, en definitiva, pues todo el tema del cookies en el mundo de la publicidad digital nos afecta mucho y, por tanto, ya un poco más a gran escala al mundo del marketing digital y bueno, encontraremos otras maneras de hacer las cosas, pero todo esto, a día de hoy, pues funciona con cookies, ¿vale? Así que, para mí, no deja de ser un tanto paradójico que, por un lado, se pretende poner freno a estas grandes empresas tecnológicas, como pueden ser Google o Facebook, con el tema del uso de las third-party cookies, en defensa de la privacidad del usuario y tal, del ciudadano. Pero, por otro lado, es una paradoja porque, en realidad, daros cuenta de la cantidad de datos que tiene Google sobre nosotros o que tiene Facebook sobre nosotros. Es decir, a mí no me cabe ninguna duda que, por mucho que se bloqueen las third-party cookies, Google o Facebook van a encontrar la manera de seguir haciendo publicidad relevante y personalizada, que es su manera de ganar dinero. Porque al final tienen tantos datos sobre nosotros que les va a dar un poco igual hacerlo de una manera o hacerlo de otra manera, ¿vale? Fijaros Google, por ejemplo, ¿no? Yo estoy segura de que Google me conoce mejor que mi madre. O sea, sabe a dónde voy con Google Maps, sabe lo que veo en YouTube, qué vídeos me gustan, saben lo que busco en Google, sabe los emails que escribo en Gmail, sabe los documentos que tengo en Google Drive. Alguna vez yo misma me he sorprendido buscando en el historial de Google. Tengo la cuenta de Gmail, pues creo que desde el año 2006. Y hay veces que mira búsquedas viejas y he dicho, ¿pero esto lo había buscado yo en Google? O sea, yo no me acuerdo, pero el sistema se acuerda, ¿vale? Entonces, esto da un poco como de mal rollo a veces, ¿no? De la cantidad de información que tiene Google sobre nosotros en el momento en el que estamos navegando siempre logados con nuestra cuenta de Google, que si os habéis fijado, cada vez estas herramientas te van forzando más, ¿no? A que te loguees. Entra con tu cuenta de Google, o entra con tu cuenta de Facebook, o entra con tu cuenta de Apple. Es lo que les interesa porque una vez que tú ya haces login, pues ya son más capaces de medir tu comportamiento dentro del site asociado a lo que es tu usuario, ¿vale? Entonces, bueno, lo mismo Meta, os pongo aquí el ejemplo de Google, pero lo mismo Meta. Al final en Instagram tú estás visitando una serie de perfiles, viendo unas stories, dándole a me gusta, haciendo un comentario. O sea, cuando te pones en la lupa de Instagram, ¿no? Te sale todo cosas personalizadas para ti porque saben perfectamente lo que te gusta y lo que te interesa. Entonces, le da un poco igual a Instagram y a Meta si puede utilizar... Uy, ¿esto se ha dejado de escuchar? No. ¿Se escucha?
le da un poco igual a Instagram y a Meta si se dejan de utilizar las cookies de terceros, porque en definitiva conocen perfectamente nuestro comportamiento mediante lo que hacemos en las redes y no dejan de ser lo que se denomina un walled garden, ¿no? O sea, como un sitio cerrado donde tenemos ese comportamiento ahí dentro y nos siguen poniendo publicidad personalizada allí dentro, ¿no? Entonces, por eso os digo que para mí es un tanto paradójico cómo se les pretende frenar los pies a pesar de la cantidad de datos que tienen y cómo van a seguir actuando. Esto es la página a la que podéis acceder logados con vuestra cuenta de Google a un sitio que se llama Mi Centro de Anuncios, que ya existía antes, pero le cambiaron el nombre hace unos meses, y allí vais a poder encontrar toda la información que tiene Google sobre vosotros, ¿vale? Pues ahí me sale, no sé si se lee, pero me sale mujer, entre 35 y 44 años, sector tecnología, tal. Bueno, te pone un montón de cosas sobre ti, de tus datos sociodemográficos, de tus intereses, etcétera. Basado, como os digo, pues en lo que buscas en Google, en el contenido que tienes en Gmail, en los vídeos que ves en YouTube, en los sitios que visitas en Google Maps. Y la verdad que a veces, pues cuando entras, da un poco de miedo, ¿no? Cómo de fichados nos tienen. Entonces aquí, bueno, podéis, entre otras cosas, desactivar, si os interesa, algunos traqueos, por así decir, de vuestra actividad, pero podéis echarle un vistazo también como curiosidad, porque la verdad que es bastante curioso el saber toda la información que ha ido recopilando Google sobre nosotros. Y bueno, yo os quería hablar un poco de privacidad, consentimiento, GDPR. Sé que todo esto es un poco más aburrido, las leyes son muy aburridas. No voy a entrar en leyes, ¿vale? Pero sí que quiero contaros un poco los actores principales en todo este mundillo. Por un lado, el tema de la privacidad, yo creo que ahora está, pues eso, de moda, ¿no? Es como tendencia. Privacy, that's iPhone. Apple lo ha cogido como un poco su lema, lo incluye en su propuesta de valor, ¿no? De cómprate un iPhone o cómprate un portátil de Apple o cómprate una tablet de Apple, porque nosotros respetamos tu privacidad, no compartimos los datos, tal. Bueno, pues va un poco con esa política, ¿no? Y en general, pues está pues, como muy de moda el tema de la privacidad. Entonces, la Comisión Europea, como os decía antes, es la que de alguna manera pues aboga por esa privacidad de los ciudadanos, y aquí daros cuenta de que tenemos una cultura muy diferente entre Estados Unidos y la Unión Europea en lo que a privacidad respecta, ¿no? En Estados Unidos, por poneros un ejemplo, ¿no? Cuando tú entras aquí en España en Google Maps, en Google Street View, que puedes ir viendo todas las calles y todo, las caras de la gente están borradas, las matrículas de la gente están borradas, o sea, todo lo que pueden ser datos identificativos, personales, etcétera, todo eso se difumina, se borra. En Estados Unidos no, en Estados Unidos puedes ver matrículas, puedes ver caras, o sea, la filosofía un poco y la cultura en cuanto a la privacidad cambia mucho. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que todas estas empresas, Google, Apple, Facebook, etcétera, que son de Estados Unidos, llegan aquí a Europa a operar de una manera, pues como lo hacen en Estados Unidos y en otros países, y aquí se encuentran con una barrera, con alguien que les frena los pies, que es la Comisión Europea, ¿vale? Entonces, es un actor que no podemos olvidarnos de él porque es quien establece ese marco legal para toda la operativa digital. Luego tenemos el IAB, que es un organismo que regula también a nivel de buenas prácticas y de establecer de alguna manera un marco de transparencia, etcétera, publicidad y demás. Y bueno, pues también es importante tenerlo en cuenta sin que sea legislación lo que ellos establecen, pero sí que establecen esas buenas prácticas que al final muchas empresas las siguen, ¿vale? Y por último, las plataformas de consentimiento, CMPs que se llaman, que son las herramientas que utilizamos para poner el famoso aviso de cookies, ¿no? De ¿acepta usted todas las cookies? Bueno, pues estas plataformas han cogido mucho protagonismo en los últimos tiempos precisamente por estas leyes de privacidad, porque tenemos la obligación, ¿no?, de poner ese aviso de cookies en nuestra página web y que el usuario decida si acepta o rechaza las cookies. Entonces, plataformas como Cookiebot, OneTrust, hay muchas, pues han cogido mucho protagonismo y tampoco podemos olvidarnos de ella. Y sobre todo, en esta parte
simplemente comentaros que justamente ahora, en el mes de noviembre, ha salido una nueva ley de mercados digitales que va a cambiar bastante el panorama de cómo estas grandes empresas tecnológicas operan en la Unión Europea, ¿vale? Para haceros una idea, os cuento un ejemplo muy rápido y os podéis hacer una idea de la magnitud de cambios que va a suponer. Por ejemplo, la ley establece, entre otras cosas, que si tú no quieres tener WhatsApp porque no te interesa utilizar la aplicación, pero toda tu familia, tus amigos tienen WhatsApp y tú les quieres enviar mensajes vía WhatsApp, pues la ley establece que vas a tener que poder hacerlo, las herramientas te van a tener que permitir hacerlo, por ejemplo, desde Telegram, ¿vale? Es decir, es una ley bastante agresiva con todo el tema de la privacidad y de lo que pueden y no pueden hacer estas grandes empresas tecnológicas y en defensa del ciudadano. Entonces, va a cambiar la operativa de muchas cosas que, bueno, pues ya les llevan persiguiendo porque la Comisión Europea le ha metido 1000 puros a Google por abuso de posición dominante, por no sé qué, por no sé cuánto, pero con esta ley que entrará en vigor en mayo del 23, pues la verdad es que va a cambiar bastante el panorama, ¿vale? Así que, bueno, si os interesa, podéis buscar DMA o Ley de Mercados Digitales para ver un poco en qué afecta, en qué cosas va a cambiar y a quién le afecta, que, bueno, a empresas que facturan más de 7.500 millones de euros en la Unión Europea, en más de 3 países, bla, bla, bla. O sea, es una ley pensada para Google, Facebook, Amazon, tal, los grandes, ¿vale? Así que, bueno, con todo este panorama y con la privacidad como tendencia, pues muchas empresas también se están planteando qué herramientas de analítica web utilizar, ¿vale? Como os decía antes, Google Analytics 4 es la nueva herramienta de Google y muchas empresas están cambiando a Google Analytics 4 porque a partir de julio del 23 se deja ya de dar soporte y de utilizar Universal Analytics, la versión actual, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que muchos organismos, especialmente administraciones públicas, pues con todos estos cambios legislativos se están planteando si siguen con Google Analytics o si cambian a otras herramientas. Principalmente por una razón, porque están enviando los datos de traqueo de sus visitas a servidores que están alojados en Estados Unidos. Y la Unión Europea, de nuevo, también interviene en eso y dice, cuidado con la información que estáis enviando a Estados Unidos. Por tanto, pues muchas administraciones están planteando cambiarse a herramientas como Matomo, que te permiten alojar la información en tu propio servidor, de manera que no dependas de leyes que te prohíban o tal enviar esos datos a Estados Unidos, ¿vale? Así que, bueno, toda esa legislación nos afecta desde diferentes prismas y cada vez es, digamos, más complejo para las empresas tomar decisiones sobre qué herramientas utilizar, cómo las implemento, de qué manera guardo los datos, cómo proceso los datos, porque además daros cuenta de que esto es una mezcla entre leyes y tecnología. Entonces, claro, estamos metiendo aquí como dos tipologías de profesionales que a priori no tienen nada que ver, pero que confluyen, ¿no?, de alguna manera en todo este ámbito. Así que es un tema complicadillo, ¿vale?, en el día a día, ¿no?, en la manera en la que realmente todo esto aplica, porque a veces pues las leyes tienen como un poco pues algunos vacíos, ¿no?, o dobles interpretaciones y cada uno pues la puede interpretar de una manera, ¿vale? Y bueno, yo os quería contar también hoy soluciones y tendencias que se están planteando ante todos estos cambios que os cuento, ¿no?, que estamos como cada semana casi o cada mes con cambios nuevos por noticias que salen, sino de leyes, de cambios de Google, de cambios de Meta, etcétera. Entonces, bueno, estos cambios en lo que a los datos respecta, básicamente pensar que el cliente en una empresa, pues vamos teniendo información que proviene de diferentes sitios, ¿no? Puede venir de esas cookies que os contaba al principio, puede venir de que el cliente me ha mandado un formulario para, yo qué sé, apuntarse a un sorteo o para pedir información y voluntariamente me ha mandado información en un formulario, eso también me trae información del cliente. O sea, yo puedo tener, digamos, numerosos inputs de información de un cliente o de un usuario y luego con toda esa información tengo que ver un poco cómo la unifico, cómo la organizo
Y después tengo pues un output, por así decir, de dónde lo aplico. Pues le voy a mandar una newsletter, por ejemplo, con MailChimp, le voy a impactar en una campaña publicitaria. Tengo distintas maneras luego de llegar al usuario con la información que tengo sobre él, ¿vale? Y aquí está un poco la clave, ¿no? En este ciclo del dato del cliente y del usuario, teniendo en cuenta pues eso, lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer y sobre todo de qué manera luego lo aplico, ¿vale? Así que bueno, una de las tendencias que hay por todo este tema del cookieless es pasar de lo que se denominaba Data Management Platform, un DMP, que era como una base de datos de cookies, por así decir, donde las empresas tenían allí todas las cookies de sus clientes, pasamos a lo que se denomina CDP, que es Client Data Platform, es decir, todo ese proceso de recolección de los datos, segmentación y activación, que antes se basaba mucho en esas cookies, ahora va a pasar a utilizarse otro campo principal o otros datos principales, como puede ser un email, ¿no? Que os decía antes. Entonces es un cambio de perspectiva. Antes estábamos muy basados en cookies y ahora vamos a tener que empezar a utilizar otro tipo de identificadores, ¿vale? Mejores, peores, distintos, ¿vale? Yo no sé si mejores o peores, pero daros cuenta que al final una cookie es también algo bastante limitado y algo bastante efímero, porque entre otras cosas las leyes también ponen limitaciones al número de tiempo que puedes guardar una cookie, ¿vale? De nuevo en pro de la protección y la privacidad del usuario. Entonces una cookie, os decía antes, es un archivo que se aloja en un navegador. En un navegador y en un dispositivo, ¿vale? O sea, yo he entrado en mi portátil con Google Chrome, pues esa cookie se aloja solo en mi portátil en Google Chrome. Yo puedo borrar las cookies del navegador, puedo tirar el portátil porque me lo cambio y me compro otro. O sea, se pierden fácil, ¿no? Por así decir, las cookies. ¿Qué pasa? Que si pasamos a utilizar otro tipo de identificador, como puede ser el email, pues quizás una oportunidad para que empecemos a utilizar identificadores de alguna manera más consistentes y que nos permitan, entre otras cosas, poder solventar el tema del multidispositivo, que es uno de los problemas que existen muchas veces con las cookies, ¿no? Es decir, que yo entro en el ordenador, soy fulanito, y luego cuando entro en el móvil siga siendo fulanito, ¿vale? Tener un identificador más avanzado o más completo nos puede ayudar, entre otras cosas, a eso, ¿vale? Porque si lo pensáis, ¿cuántos de vosotros habéis consultado algo en el móvil, os lo guardáis, y luego a lo mejor tranquilamente en vuestra casa, en el ordenador, compráis, pues sacando la tarjeta tranquilamente en casa, ¿no? Y en una pantalla más grande. Entonces, ese comportamiento multidispositivo pues es muy habitual, ¿no? Del día a día. Así que, bueno, tendencias y soluciones que se están aplicando en distintos sectores, por ejemplo, el sector de los medios de comunicación, que principalmente vive de la publicidad, un periódico, ¿no? ¿Qué está haciendo? Bueno, pues os habréis fijado desde hace tiempo que están cada vez más forzándonos para que, ¿quieres leer esta noticia? Te ponen en el principio y luego ya te tienes que registrar, ¿no? Dame tu email. O directamente, yo me cambié el móvil hace poco y la app de 20 minutos pues ya me decía, te tienes que registrar en la app para empezar a leer cuando antes no estaba registrada. O el New York Times, que fue como el periódico más pionero en hacer todo esto, tanto en poner su modelo de suscripción de pago como en todo el tema del registro del email y demás, ¿vale? Entonces, los medios desde hace tiempo ya tienen claro que tienen que girar hacia ese modelo de antes utilizábamos cookies, DMP, y cada vez más nos vamos a utilizar otros identificadores como puede ser el email, ¿vale? En el ámbito del e-commerce, ¿qué es lo que están haciendo los grandes retailers? Como puede ser El Corte Inglés, como puede ser Carrefour, Worten. O sea, estas tiendas online que son muy grandes, que venden muchas marcas y muchos tipos de productos diferentes. Pues la gran tendencia en este ámbito es el retail media, que en Estados Unidos ya llevan haciéndolo bastante tiempo, empresas como Walmart o Target, y que aquí ha llegado de manera más reciente, ¿vale? Básicamente es que están viendo cómo pueden de alguna manera explotar todos esos datos que tienen. Imaginaros El Corte Inglés, ¿no? En su tienda online pues tiene un montón de datos de clientes,
cómo pueden explotarlos, mejorar la experiencia del usuario, pero también tener una mejor relación con las marcas, ¿no? Para poder mostrar publicidad personalizada, cosa que, aunque parezca sorprendente, hasta ahora no estaba ocurriendo. Si todos nosotros entramos en la página de deportes del Corte Inglés, probablemente vemos el mismo contenido, pues una promoción de Adidas, una de Nike, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues los retailers están girando hacia un modelo de personalización de contenidos basado en toda esa información que tienen del usuario, como puede ser que se acuerde que tú has entrado 3 veces en el último año a visitar productos de Adidas y a ti te va a mostrar el banner de Adidas, ¿vale? Entonces, fijaros que tienen un montón de puntos donde coger información, no solo el propio e-commerce, sino que una empresa como Carrefour pues tiene la app, tiene el programa de fidelización de clientes, tiene las pantallas digitales de los supermercados. O sea, hay un montón de puntos de contacto y de comunicación con el cliente de los cuales se puede nutrir de información para ir enriqueciendo cada vez más toda esa información que tiene de cada usuario, de fulanito@gmail.com, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una tendencia que está pegando fuerte. Y por último, la analítica predictiva, que no sé si llamarlo tendencia o cómo llamarlo exactamente, pero fijaros que si yo os pregunto qué es esa foto de ahí arriba a la izquierda, pues me diréis, pues un sofá, ¿no? Un sofá blanco. ¿Qué es la foto de arriba a la derecha? Un sofá verde, ¿vale? Y la foto de abajo a la izquierda, un niño en bici en una playa vestido de superhéroe, ¿no? Y la foto de la derecha, pues lo mismo prácticamente. Pues las fotos de la izquierda son fotos reales, ¿vale? Son fotos de verdad. Y las fotos de la derecha son fotos generadas mediante inteligencia artificial poniendo precisamente esa descripción que vosotros me acabáis de dar, ¿vale? Y estas son herramientas que están accesibles a día de hoy, que cualquiera las podéis utilizar. Que a veces decimos inteligencia artificial y parece que estamos hablando del año 2057 y de alguna película que hemos visto, ¿no? Bueno, pues esto se utiliza a día de hoy, ¿no? La inteligencia artificial está ya a la orden del día y utilizándose para muchos objetivos. Entre ellos, toda esta parte de la analítica predictiva, ¿vale? Esta es una foto de un evento en el que estuve en octubre en las oficinas de Google en Dublín y ese señor, que es uno de los que lleva allí toda la parte de Google Analytics, pues decía esa frase, ¿no? De el mundo se está moviendo de la precisión a la predicción. Es decir, hemos estado muchos años trabajando en marketing digital de una manera muy similar, mediante cookies, midiendo todo, se nos llenaba la boca diciendo que en marketing digital todo se puede medir, bla, bla, bla. Bueno, pues ahora eso cada vez va a dejar de ser menos así. No vamos a poder medir todo, vamos a pasar a un mundo más predictivo, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final se puede predecir el comportamiento, igual que se puede generar una foto automáticamente de un sofá o de un niño vestido de Batman en una bici, se puede predecir el comportamiento mediante el Machine Learning, se le puede dotar a esos datos de una inteligencia a la que le demos un uso y vamos a poder seguir sobreviviendo con cookies o sin cookies, ¿vale? ¿Cuál es el problema de todo eso? Pues quizá el problema de todo eso de fondo puede ser la confianza, ¿no? De yo antes estaba midiendo al dedillo el comportamiento de todos mis usuarios y si ahora solo mido un 30%, me lo invento, si el otro 70% es algo que estás extrapolando, que se está infiriendo de alguna manera, pues tengo que creerme lo que me está diciendo Google o creerme lo que me está diciendo Facebook. Entonces, ahí puede ser que yo confíe o no confíe, pero la verdad es que estas herramientas están funcionando cada vez mejor, sirven para detectar anomalías, sirven para identificar nuevas audiencias y empezar a trabajar con audiencias predictivas y sirven, entre otras cosas, pues para solventar ese problema que os decía de las conversiones no medidas. Aunque haya usuarios que no acepten las cookies y que yo no pueda medir esas conversiones, tengo otras maneras de medir las conversiones, como pueden ser las conversiones mejoradas, o tengo maneras de, mediante la analítica predictiva, deducir cuántos usuarios están comprando en mi tienda online, ¿vale? Así que, bueno, para terminar, os quiero preguntar si alguien sabe qué es este aparato. Los de la primera fila no valen.
¿Nadie? ¿Alguna idea? ¿Eh? ¿Cómo? Efectivamente, es un audímetro que lo que hace es medir las audiencias televisivas, ¿vale? Es decir, cuando una persona enciende la tele, indica quién es y está midiendo si está viendo Televisión Española, Telecinco o Antena 3, ¿vale? Entonces, es la manera en la que históricamente se han medido las audiencias publicitarias en España. En España lo hace una empresa que se llama Kantar Media. Y entonces estos audímetros, hay como unos 5.000 y pico audímetros en España únicamente. Somos 45 millones de habitantes, lo cual significa que cada uno de esos audímetros lo que hace una persona está representando lo que sería que están haciendo, que se supone que están haciendo unas 9.000 personas, ¿vale? ¿Por qué os cuento todo esto? Uno, porque yo tuve un audímetro en mi casa cuando era pequeña, entonces estoy como muy familiarizada con esto y me marcó el hecho de que lo que yo estaba haciendo representaba lo que estaban haciendo 9.000 personas, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, pero ¿cómo es posible? Yo estoy viendo médico de familia, pero ellos estarán viendo vete a saber qué, ¿no? Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que al final llevamos muchísimos años conviviendo con datos de esta tipología. Se recoge una pequeña muestra que se supone que es representativa de la sociedad y se extrapola a lo que es la población general. Y luego vemos los datos de, pues ha habido 8 millones de telespectadores del Hormiguero, no sé cuántos millones tal, y nos lo creemos de alguna manera a pies juntillas, ¿no? O sea, que en definitiva, si toda la vida se ha trabajado así en otros medios, como puede ser televisión, pues también podemos empezar a trabajar así un poco más en marketing digital y no pasará nada. Seguiremos trabajando y seguiremos creciendo igualmente en este sector, que desde luego no va a parar por el bloqueo de las third party cookies. Y esto es todo. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. No hay tiempo para preguntas, ¿no? Sí, y ya si nos alargaremos mucho. No obstante, alguien que le interesará mucho, dejamos una pregunta que quiere aprovechar que esté aquí Natalia. O en el networking, si vamos sí, justos, en el ¿verdad? networking, vale, pues aprovecharemos dentro de un ratito. Espero, la verdad, es que os haya sido súper útil. ¿Necesitáis algo por allí detrás? Vale. Vale, entonces eso es lo que os comentaba, que espero que os haya sido súper útil la ponencia de Natalia. La verdad es que es muy apasionante el tema de las cookies porque, como decía ella, pues las llevamos utilizando pues hace muchos años. Sobre todo yo creo que para muchos de los que estáis ahí sentados realmente este cambio pues va a ser prácticamente nada. A los que sí que nos va a suponer somos a los que llevamos muchos años, ¿no?, ya trabajando con la publicidad digital en este formato, y al final lo que decía, pues si lleva años haciéndose la publicidad de otra manera, no recogiendo muestras, siempre hay alternativas. Lo que tenemos claro es que publicidad digital va a haber, siempre ha habido publicidad, ha ido cambiando que pues según la sociedad, según la época, según las herramientas que hemos tenido, pero va a continuar. Así que muchas gracias, Natalia. Yo creo que nos has aclarado muchas dudas también en este sentido y nada, seguiremos trabajando en lo que nos toca.